dice en el versículo 68. Zacarías, como ustedes saben, es el padre de Juan el Bautista. Era un sacerdote de la clase de Abías y que le fue anunciado el nacimiento de su hijo, siendo él ya bastante mayorcito, y además su esposa era... ¿Qué era ella? Estéril. Ella era estéril. Y él ya un hombre mayor, habían perdido toda esperanza de tener hijos, pero Dios, que conoce los corazones y que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad, como dice Pablo en los Efesios, para alabanza de su gloria, le apareció a Juan y le dice: mira, en el tiempo señalado vas a tener un hijo, y este será precursor de los caminos del Señor. Luego de que él nace, obviamente Zacarías prorrumpe en alabanza, en gratitud a Dios, y comienza bendiciendo a Dios. Y en los versículos 76 al 79 dice: y tú, niño, aquí le habla no a Jesús, sino que le habla a Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Quién haría esto? ¿Quién es el que ¿Quién perdona los pecados? ¿Quién es el que viene a dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte? ¿Quién es el que encamina nuestros pies por camino de paz? Cristo el Señor, a quien nosotros celebramos en estos días, y todo el mundo cristiano celebra en estos días, y aún los no creyentes, porque es una fiesta. Y hay que ser muy amargado para no adherir a una fiesta, pero lo hay. Entonces, quiero hablar de algunas cosas, no necesariamente respecto al texto, es más referencial, ya se irán dando cuenta ustedes, pero quiero hablar sobre Navidad en gratitud y libertad. Yo no sé si ustedes prestaron atención a las alabanzas que cantábamos. Esta última, un tremendo himno compuesto por John West, con adaptaciones de George Whitefield y con música de Felix Mendelssohn, o sea, lo mejor de lo mejor. Y así son la mayoría de los himnos tradicionales, pero este es impactante. Y una de las cosas que sobresale es el sentido de gratitud, de alabanza, de un pueblo que se sabe en tiniebla, en oscuridad, en esclavitud, y que viene el Mesías y que trae luz, que trae prosperidad, que trae libertad, que trae vida eterna. ¿Cómo no alabar a este Dios? Creo que la alegría de vivir es fruto del cristianismo, porque esto no se observa en lugares donde predomina, por ejemplo, el Islam. Si ustedes se fijan, ellos inclusive hasta visten siempre con ropas que son oscuras. No hay alegría en su sociedad. Ahora, ¿qué decir de donde está el hinduismo? O donde reina el confucianismo en gran parte de la China. No son cosas alegres. Pero en cambio las naciones cristianas, no solamente en esta fecha, sino que alguien que es auténticamente cristiano, hay una cuota diaria de alegría, porque hay gratitud en su corazón. Eso es algo que caracteriza a los creyentes. A alguien le dijeron: mira, no sé qué pasó con tu vida, tú estás distinto y yo quiero eso. ¿Por qué? Porque irradiaban un sentido de serenidad, de paz, de tranquilidad, de gozo y de alegría. Y esto llega a ser
atrayente para otros. Ya estamos en diciembre, bueno, y junto con el frenesí, ¿verdad?, de la gente que andan de acá para allá, y algunos se endeudan por todo el próximo año para un regalo que va a durar 15 minutos. Espero que no haya aquí ninguno de esos, porque sepa de que usted no le dice a su hijo que lo ama porque le compra el juguete más grande, más caro o más mejor. Podemos hablar de eso en otra oportunidad, pero eso no hace la felicidad de un niño. Uno se olvida de los juguetes que tuvo, pero jamás se olvida de algunos momentos especiales que pasó con su padre, con su madre. Eso jamás se borra de la mente. Pueden pasar muchas cosas, pero esos momentos con ellos, eso no se borra. Bueno, y así andan algunos apurados, rápido, corriendo. Pero también hay por ahí algunas escaramuzas, le digo yo, de medias teñidas de piedad. ¿Por qué? Porque son de grupos de creyentes, no pequeños, pero que hacen ruido. Y ellos, al igual que algunas sectas pseudo-cristianas, como los Testigos de Jehová, ellos no son cristianos. Ellos acusan a otros creyentes de ser paganos. ¿Por qué? Porque celebran la Navidad. Y arrugan la frente cuando ven que alguien ha hecho un arbolito, o que pone luces. Se ponen así. Ellos dicen que originalmente estas fiestas eran un festival pagano y que Dios nunca nos manda a celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Así que tenemos un problema, porque no podemos estar todos en lo cierto. O sea, si ellos están en lo cierto, nosotros estamos equivocados. Si nosotros estamos en lo cierto, ellos están equivocados. Ahora, claro, nosotros decimos que nosotros tenemos la razón. Y ellos dicen que ellos tienen la razón. Pero vamos a encontrar aquí, porque vamos a ver ambas afirmaciones. Una ¿es la Navidad una fiesta pagana? Esa es una. Y la otra es que si es pecado celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Son dos preguntas que son pertinentes, sobre todo en esta fecha. Veamos entonces lo primero, a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, veamos si es la Navidad una fiesta pagana. Tanto los ateos como los testigos de Jehová así lo afirman. Ellos dicen la Navidad es una fiesta pagana. Tienen folletos que hablan de esto, sobre todo los testigos de Jehová. Ahora, los ateos parten afirmando la inexistencia del Jesús histórico. Ellos afirman que es muy probable, dicen ellos, que Jesús nunca existió en forma histórica, por lo que celebrar la encarnación, que también es un milagro que ellos tampoco creen, por supuesto, solo tiene base en la superstición y en el paganismo romano. Eso lo van a escuchar ustedes decir a los testigos a los ateos. Pero los testigos de Jehová, en cambio, ellos tampoco lo celebran. Y ellos argumentan que esta fiesta deriva del paganismo romano. Ellos no niegan que Jesús nació, pero niegan la encarnación como tal, que Dios se hizo hombre. Eso es lo que ellos niegan. Para ellos, Dios hecho hombre es poco más que un mito pagano. Es algo que tiene resabio del paganismo. Bueno, ellos también argumentan que celebrar el nacimiento de alguien, no importa quién sea, es también resabio del paganismo y que por ese motivo ellos tampoco celebran los cumpleaños. Bueno, es así que los ateos y los testigos de Jehová y algunos creyentes, y aquí eso es lo que a mí me preocupa, que de repente hay algunos creyentes que vienen con este caballito de batalla, afirman que el origen de la Navidad es pagano, que fue Constantino quien institucionalizó esta fiesta cuando él se convirtió, que hizo coincidir esta fiesta con la celebración pagana de la Saturnalia en honor al dios Saturno. Por lo tanto, la Navidad no es más que una copia
o adaptación de una fiesta pagana en honor al dios Saturno. Eso es lo que dicen los ateos, los testigos de Jehová y algunos creyentes. Pero, en primer lugar, la Saturnalia fue introducida al principio del siglo III, entre el 17 y el 23 de diciembre. Fue introducida para elevar la moral de los romanos luego de una aplastante derrota militar a manos del cartaginés Aníbal. Como toda fiesta, y siendo el hombre un ser religioso, todo su quehacer, incluidas sus fiestas, estaban dedicadas a algún dios. Esta es una característica del mundo antiguo. Todo lo que él hacía estaba dedicado a algún dios. Y escogieron a Saturno, tal vez porque es el dios de las cosechas, y siendo las sociedades de entonces sociedades agrarias, era de bastante importancia adorar al dios que les daba el bienestar y la abundancia y la felicidad, y eso lo encontramos en muchas culturas, incluida la nuestra. Dicho sea de paso, el culto a la fertilidad, que ese es el culto al bienestar, a la prosperidad, es el culto a la fertilidad. Si la tierra es fértil, entonces hay abundancia, y si hay abundancia, hay dinero. Si los animales son fértiles, hay abundancia, y si hay abundancia, hay dinero. ¿Se fijan? Entonces este es un culto antiguo, el culto a la fertilidad. Y esto se practicaba en todo el Mediterráneo, era muy popular. Ya en los tiempos de los cananeos, antes que las tribus de Israel se asentaran en Canaán, ya era popular el culto a la fertilidad. Allí se ofrecían sacrificios humanos a Baal, y en el cual más de una vez cayeron los israelitas. Si ustedes leen el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, se va a dar cuenta de esto. Y no solamente los israelitas como pueblo, sino que los reyes de Israel como Acaz y Manasés, entre otros. Si recuerdan, Acaz fue el que introdujo el culto a Baal en Israel. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Constantino comenzó a reinar en el año 307 después de Cristo. Y él se identificó con los paganos. Oficializó el domingo como el día del sol. Respecto de esto, dice Jerónimo, los paganos lo llaman día del sol y debemos reconocerlo con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. Eso lo decía Jerónimo respecto del domingo. La fiesta, sin embargo, la fiesta al nacimiento del sol invencible fue establecida por el emperador Aureliano en el 274 después de Cristo para el 25 de diciembre. Y notemos que Constantino comenzó a reinar en el año 307. O sea, hubieron 12 emperadores entre Constantino, o más bien entre Aureliano y Constantino. 12 emperadores. Pasaron 30 años entre uno y otro. Entonces, ya no es correcto decir de que esto lo introdujo Constantino. Cuando Constantino llegó al poder, ya hacía rato, más de 30 años, que había un edicto de Aureliano que decía que se celebraba el día del sol invicto. Pero además, los cristianos celebraban la Navidad, asociaban el nacimiento de Cristo. Ellos asociaban el nacimiento de Cristo con las profecías de Malaquías 4:2, donde dice que ahí el Mesías es el sol de justicia. Y esto lo hacían antes del edicto. Dice Thomas Talen en su libro Los orígenes del año litúrgico: los cristianos no eligieron el 25 de diciembre para cristianizar el decreto de Aureliano, sino más bien el emperador, al establecer la fiesta llamada Nacimiento del Sol Invencible, trató de pervertir la observancia cristiana del nacimiento de Cristo, el verdadero sol naciente.
Entonces, habían cristianos en el norte de África que celebraban mucho antes de Aureliano el nacimiento del Señor el 25 de diciembre. Aureliano asume el poder y él saca un decreto donde dice, no, este es el día del sol invicto. Y 30 años después de ese edicto está reinando Constantino. Así que no tiene nada que ver que Constantino haya impuesto esta fiesta a la cristiandad. En tercer lugar, así las cosas, lo que quiso hacer la iglesia fue tomar distancia del paganismo. Algo similar a lo que hacen hoy algunas iglesias cuando organizan paseos y encuentros para los días festivos religiosos o también para las fiestas patrias. Yo no sé si ustedes conocen o saben que hay iglesias aquí en Chile que para el 18 y 19 de septiembre hacen paseo y toda la iglesia se va de paseo. ¿Para qué es eso? Para evitar que los hermanos, ¿cierto? Algunos por ahí se sientan tentados a alguna cosa que no glorifica al Señor, por decirlo así. ¿Sí? Bien, eso es, no porque están en el mismo espíritu, sino que para apartar. Ahora bien, las celebraciones de estos cristianos coinciden en las fechas, pero la motivación es honrar a Dios esos días en compañía de sus hermanos. Yo participé de niño y hasta joven en estos paseos. Y la idea era, bueno, por supuesto comer diferentes cosas, jugar, sobre todo los niños juegan mucho, hasta los adultos jugábamos y teníamos luego un momento, un culto precioso que se celebraba así acá. Ahora bien, nosotros dejamos de usar dinero o dejamos de leer libros porque eso también lo hacen los paganos. Es inconsistente. Hasta donde sé, la mayoría de las culturas precolombinas agradecen a sus dioses por las cosechas y también por la comida. Siendo esto así, o sea, antes que Colón llegara, ya las culturas daban gracias a sus dioses por la comida. Siendo esto así, nosotros debemos abstenernos de agradecer a Dios por su bondad. Debemos abstenernos de agradecer diariamente por la comida, porque bueno, eso lo hacen los paganos. ¿Verdad que no? Sin lugar a dudas, vemos nosotros en estos ritos ancestrales vestigios del obrar de Dios verdadero en el corazón humano, pero que están completamente distorsionados por causa de la presencia del pecado. Ahora, ¿quién debe guiarnos a nosotros en un entendimiento verdadero de cómo son las cosas? ¿Quién sacará lo precioso de lo vil, es decir, de Dios a Jeremías? ¿Qué nos debe guiar? ¿Nos debe guiar el razonamiento de la sociedad? ¿Nos debe guiar el razonamiento de la familia? ¿O nos debe guiar la palabra de Dios? Jeremías 15, 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Vamos a celebrar esta fiesta? Sí, pero nuestra motivación es tener gratitud por Cristo el Señor. Es distinto. Es distinto. Adorar al Dios Trino el 25 de diciembre, recordando la obra de salvación eterna, recordando nuestra redención, nada tiene que ver con el paganismo. Entonces, fuera con esto de que es una fiesta pagana. No, Señor, no es una fiesta pagana. Nosotros celebramos a Cristo el Señor. Y podemos invitar como cantábamos. Venid, venid, adoremos a Cristo el Señor. Ahora bien, ¿es pecado, hermanos, celebrar la encarnación del Hijo de Dios? Esta es la otra acusación. Porque ellos dicen, bueno, eso no está mandado en la Biblia. Es cierto,
No encontramos en la Biblia mandamiento específico para celebrar la encarnación. Es cierto esto. Pero tampoco encontramos mandamiento específico para celebrar un matrimonio. No hay ningún mandamiento a celebrar el matrimonio. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dice eso, pero no dice que hay que celebrarlo como tal, como nosotros y las distintas culturas lo hacen. ¿No? No dice, tampoco dice que debemos celebrar nuestros cumpleaños. Y yo no sé ustedes, pero me imagino que igual que yo, cuando celebramos nuestros cumpleaños, que lo primero que hacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Damos gracias a Dios por un año más de vida, porque ha sido misericordioso con nosotros, y empezamos a recapitular las bendiciones que hemos recibido, ¿verdad? Todas esas cosas las hacemos. No hay un mandamiento de hacerlo, pero lo hacemos. Lo que sí encontramos en la Escritura es que debemos ser siempre agradecidos. Y que la gratitud además se demuestra. La gratitud no es diferente. Siempre hace algo. El corazón agradecido no es que él dice, oye, estoy tan agradecido. No, ese muchas veces es bla bla, no. Quien está agradecido lo muestra, hace demostraciones de agradecimiento, de gratitud. En el Evangelio de Mateo encontramos a los magos haciendo un larguísimo viaje. Si ustedes miran los mapas van a ver que el tremendo viaje que hicieron ellos. Ahora, ¿para qué lo hicieron? Para adorar al Rey de los judíos. Ellos dijeron, ¿dónde? ¿Dónde ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Hicieron este viaje solo para adorar. En Lucas, Elizabeth alaba a Dios por el niño y María prorrumpe en cánticos de gratitud a Dios por ese niño. Zacarías, de la misma manera, en el texto que leímos recién, agradece a Dios al igual que los ángeles. Ellos también. Gloria a Dios en las alturas, dicen los ángeles. Y los pastores alabaron y bendijeron el nombre de Dios. Encontramos también al anciano Simeón, lleno de días, es una manera de decir que era muy viejito, ¿no? Pero él estaba esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y cuando lo vio, lo tomó en brazos y él entona un cántico de alabanza a Dios. En este mismo sentir, la anciana Ana, en Lucas 2:38, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Se me imagina como un abuelito chocho. Puedo identificarme con eso. A todo el mundo le habla de sus nietos. Y al primer nieto ni le están preguntando y ya está contando que nació y sabe cuánto mide, cómo es, a quién se parece. Le inventa cosas. El niño de repente no distingue, está comprobado que no distingue, que ve solamente sombras, que muchos de sus movimientos son solo de los músculos, pero no, a él le sonríe. ¿Verdad? No, si me sonrió, no, si a mí me conoce, si me ve. El niño no lo ve, pero uno está chocho con la criatura. Así me imagino a esta abuelita Ana, porque esperaba, ella era viuda, no tenía descendencia, pero ella esperaba a este niño que según Isaías dice, un niño no ser nacido, hijo no ser dado, según lo leía Franquito, hijo no ser dado, un niño que sería príncipe de paz. Entonces ella contentísima le hablaba a todo el mundo, le hablaba de este niño. Ahora, sin duda alguna, no fueron ellos los únicos que alababan a Dios por el nacimiento de Jesús. Sin embargo,
En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios los reprendiera o que mostrara su desaprobación porque ellos alababan al Hijo de Dios. No. En ninguna parte. Más bien encontramos evidencia en contrario. ¿Sí? Que alaban a Dios. Ser agradecidos y alabar a Dios es una labor espiritual. Y la Navidad es una ocasión especial para ellos. Y Dios nunca se ha mostrado ofendido porque se le adore. Obviamente en sus términos. Pero hermanos, debemos cuidarnos de que la adoración que hagamos sea al Dios verdadero. Porque ya lo advierte Pablo en Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y no porque en lo externo algo sea para el Señor, significa que en lo interno así es. Cuidado con eso. La historia del becerro de oro así lo atestigua. Fue proclamada como fiesta para Jehová, pero fue un culto pagano y muchos murieron por esa adoración falsa. Hoy día, no solo los paganos, sino muchos creyentes ponen su confianza no en el Dios revelado en las Escrituras, sino en el bolsillo o en el trabajo que según ellos le da este dinero. No son muy diferentes de los paganos. Por lo tanto, si esta es tu situación, si tú confías en el dinero, cuídate, hermano, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el amor al dinero siempre corrompe y desvía. El dinero es necesario y quisiéramos tener más para poder ayudar más, para poder dar más. No sea que naufraguemos. Seamos generosos y administremos para la gloria de Dios lo que Él en su bondad y misericordia nos da. También cuidémonos de no ser como Ananías y Zafira, que pretendieron ser generosos, pero Dios los castigó por ser hipócritas. Aunque se levanten como Aarón, proclamando que alaban a Dios en estas fechas, Dios descubrirá el materialismo del Dios Mamón entronizado en el corazón, y eso será la ruina del creyente. Así que cuidado en estos días. Asegurémonos de adorar a Dios. A Dios. Hermano, porque en el fondo, ya sea que celebres o no, la condición de tu corazón es más importante. Bien pudiera ser que sirvas a este Dios de la abundancia con un corazón avaro o por el despilfarro desmedido del endeudamiento. Pero algunos dicen, bueno, realmente nació Jesús un 25 de diciembre. ¿Eso no? Y no nació en esa fecha. Las temperaturas en esa fecha son bajo cero en Oriente, Palestina, y no estarían las ovejas a la intemperie como lo dice el texto de Lucas, ¿cierto? Que estaban los pastores guardando las ovejas. Hubo un intento de fijar la fecha del cumpleaños de Cristo en el siglo III, pero hubo no poca oposición porque se argumentaban era una fiesta pagana practicada por griegos egipcios, y Orígenes fue uno entre otros que se opuso firmemente a esta idea de fijar el nacimiento de Cristo. En este sentido, los testigos de Jehová son consistentes porque ellos, al menos en lo externo, no celebran los cumpleaños. Entonces, ¿somos paganos por celebrar el nacimiento de Cristo y también nuestros cumpleaños? Algunos así lo piensan, pero la Escritura no los apoya. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día,
Otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. En este mismo sentido leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, dice el apóstol, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En virtud de la evidencia, tanto histórica como bíblica, creo que esta celebración le fue arrebatada al mundo pagano para exaltar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero sol de justicia. Debemos también pensar que el Evangelio no solo conquista y cambia al pecador, sino que también el Evangelio reforma nuestra cultura o la transforma. Y eso incluye también las fechas y las celebraciones. Aquellos que insisten en estas cosas, ¿en cuáles cosas? En que la Navidad es una fiesta pagana y que celebrar el nacimiento también eso es paganismo. Los que insisten en esto tendrán que denunciar también a nuestros hermanos anglosajones que se reúnen para adorar se escribe Sunday. Literalmente significa día del sol. Y que no se alegren los amigos del sábado, porque ellos, para peor, se reúnen en, literalmente, Saturday, nombre dado al día en honor a Saturno, del cual provienen las Saturnalias. Entonces, ¿te das cuenta de lo absurdo que es esto? Es cierto, hermano, que algunos de los padres peregrinos que llegaron a los Estados Unidos, de los puritanos, primero hay que decir lo siguiente: no todo el puritanismo tenía un pensamiento uniforme respecto a todas las cosas. Había gran diversidad en pensamiento entre los puritanos. Por eso que nuestra regla de fe y conducta no es el puritanismo del siglo XVI. Nuestra regla de fe y conducta es la Biblia, no son los puritanos. Incluso hasta habían algunos puritanos que no eran trinitarios. Y algunos creían cosas media extrañas, como quien se unió a los cuáqueros. John Fox era uno de ellos, y Lancaster finalmente se unió también a ellos, y tenían ideas distintas. Entonces, algunos de ellos, no les gustaba el tiempo de Navidad. Hay una palabra en inglés que es Christmas. Ustedes lo han escuchado muchas veces, Christmas. Bueno, ¿y qué es eso? Esa es una palabra compuesta. ¿Y qué palabras componen Christmas? Cristo y misa. Misa de Cristo. Ahora, un puritano debe haberle causado indigestión solamente pronunciar misa de Cristo. Entonces, hay algunas cosas que tienen una explicación que no tiene que ver con la escritura, que tiene que ver más con los nombres, ¿sí? Pero finalmente esto es un absurdo. Es un absurdo. Pero a eso nos llevan los argumentos si se aplican consistentemente. Y si hemos de ser consecuentes aplicando este razonamiento, entonces no debería ser agradecido a Dios por su cuidado, o dar gracias a Dios por las comidas, porque estas cosas las hacían también los paganos antes que tú. Eso es ridículo. Es ridículo. Que lo hagan los paganos que no conocen al Dios verdadero, más bien debiera ser como un incentivo para nosotros que conocemos al Dios verdadero,
¿cierto? Tener mayor gratitud por los bienes, por las cosas que Dios nos da. Hermano, es oportuno recordar ahora Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Celebremos en esta Navidad con alegría. Es un tiempo de alegría. ¿Saben? Muchas personas para estos tiempos sienten la tristeza de la ausencia de un ser querido. Y entiendo eso, puedo entenderlo. Pero piensa mejor o enfócate mejor en la presencia eterna gracias a Jesucristo. Entonces, tenemos razones para estar alegres, para tener gratitud en nuestros corazones. ¿A gratitud a quién? A nuestro glorioso Salvador. ¿Por qué? Bueno, el anciano Zacarías, aquí leímos, lo dice de manera pero magistral en los versículos 78 y 79. Dice, por la entrañable misericordia de Dios, que nos visitó, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Algunos transitan por ese valle de sombra de muerte. Pero Navidad significa que hay uno que ha venido a traer luz a esos que transitan esos valles. Y todos vamos a pasar por ahí. Pero existió un día en la historia cuando el que es la luz del mundo vino a traer luz. Y ya las tinieblas huyen. Por eso te pregunto, ¿te ha amanecido la luz de Cristo? ¿Te ha amanecido la luz de Cristo en tu corazón? Entonces tienes suficiente razón para celebrar esta Navidad. Tus pies transitan veredas de paz. Esto solo es posible porque el Príncipe de Paz ha visitado y redimido a su pueblo. Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. Él es poderoso para salvar. Pero esto fue posible porque, como dice en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 al 7, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es Navidad. Dejamos las tinieblas, vinimos a la luz. Éramos esclavos, ahora somos libres. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Eres un redimido? Razón de sobra tienes para celebrar esta Navidad. Mi Redentor se humanó, tomó forma humana. No es un Dios inaccesible que siempre ha estado en las alturas y que no conoce
ni de cerca el sufrimiento humano. No, Él conoció, Él supo lo que es tener hambre, tener sed, ser despreciado, ser golpeado, ser humillado. Él supo lo que es ser maltratado. Él supo todas estas cosas. Como dice la epístola a los Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Se hizo hombre. Tus necesidades, por eso Él puede conocerlas. Y por lo tanto, no solo las conoce, sino que puede también satisfacerlas. Que Él es un Dios bueno. Esto es lo que celebramos.